Dios te bendiga, amado hermano, preciosa programación, El Joven y sus Triunfos. Le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas, en tu vida. El Espíritu Santo de Dios nos está guiando a toda verdad, a toda justicia, a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Esta es tu hermana Lucy Silva y estoy muy contenta y muy feliz porque le sirvo a un Dios grande y poderoso, a un Dios que es rico en bendiciones, a un Dios que nos da abundancia de salud y nos da fortaleza para que nosotros podamos vencer en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros por Jesús somos, aleluya, hacedores de esta palabra y glorificamos y alabamos al Señor, esperando confiadamente en que también tú estás siendo bendecido de una manera poderosa. En el programa pasado nos quedamos, nuestro hermano David Silva había tocado el tema sobre los hijos que para que obedezcan a sus padres en el Señor, y luego de él haber hablado de esta palabra tan bonita, vamos a entrar nuevamente en el libro de Efesios, capítulo 6, de los versos 4 en adelante, y nuestro hermano David estará dando esta palabra en esta hora. Así que síguete gozando, que te amamos mucho en el nombre del Señor, pero Jesús te ama más. David con nosotros. Amén. Y vamos a leer el versículo 4 rapidito, alabanza a Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 4, y estaremos tocando los otros, alabanza a Dios, versículos más adelante. Y dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor, alabanza del Señor. La versión que estoy usando aquí de esta Biblia tiene un detallito un poquito más ahí, que a lo mejor tú te tengas en su casa, alabanza a Jesucristo. Y muchos dirían que sí, alabanza a Jesucristo, ese detalle es tan importante, ya que dice en disciplina, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero entraremos aquí, alabanza a Dios, en la programación anteriormente dice, que nosotros dimos, habla de acerca de los hijos obedecer a los padres, alabanza al Señor. Y en muchas culturas, alabanza a Jesucristo, aún en el viejo pacto, vemos cómo era la disciplina que se tenían hasta con los hijos en el pueblo de Israel. Los hijos, los que eran borrachones, tenían que ser quitados de entre el pueblo, alabanza a Jesucristo. Y había una urgencia de enseñar la palabra del Señor hacia los hijos, alabanza a Jesucristo, por la mañana, al mediodía, por la tarde, enseñar la palabra del Señor, alabanza a Jesucristo. Y había ese mandato, enseñar a tus hijos en la palabra del Señor, a todo tiempo, alabado sea Jesucristo. Y vemos que en muchas otras cosas, los hijos tenían que ser presentados ante los jueces, ellos deberían de ser juzgados, alabado sea Dios, fueran los ancianos que tuvieran en ese lugar, alabado sea Jesucristo. Y a veces algunos recibirían hasta azotes, alabado sea Jesucristo, las cuales yo creo que después de esos azotes a lo mejor de verdad que pensaría las cosas 10,000 veces antes de hacerlas, alabado sea Jesucristo. Pero ese era un método, alabado sea Jesucristo, de acuerdo a la palabra del Señor, que no es el método necesariamente que estoy recomendando, sacar con vara y sacarlo ante la ciudad y azotarlo con, no sé si era 39 veces, alabado sea Jesucristo. Y algunas culturas, no me recuerdo muy bien, ellos practican eso de la palabra del Señor, alabado sea Jesucristo. Y en muchas culturas, hermano, el duro trato, alabado sea Jesucristo, de los hijos, a veces para obedecer a los padres existe, alabado sea el Señor. Y vemos aquí que el apóstol Pablo empieza hablando a los padres, alabado sea el Señor. Y dice, y vosotros los padres no provoquéis a ira. Para ver esto, obediencia, alabado sea Jesucristo, tiene que haber algo en cuanto a pacífico entre tanto el Padre como el Hijo,
alabados a Jesucristo, ya que por ira, alabados a Jesucristo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces, hermano, en diferentes situaciones, los padres pueden ser muy fuertes con sus hijos y a veces donde el hijo esté tan destruido, su estima, que no se sienta como nada, o lo que muchos dirían hoy en día depresión, por un duro trato, alabado sea Jesucristo, del padre hacia el hijo entonces empieza a rebelarse por el duro trato. Entonces vemos que se van enojando en muchas áreas, se rebelan, se ponen fuertes para atrás. Igualmente como cualquier grupo de personas en cualquier lugar que estén siendo abusados en cualquier duro trato, se rebelan contra el príncipe, se rebelan contra esa nación y vemos las diferentes guerras que existen, puesto que la gente está bajo diferentes abusos de diferentes gobiernos y hay tantas guerras internas y tanto caos que existe. Alabado sea Jesucristo entre estas naciones, porque están siendo en cierta manera siendo provocados a un tipo de ira. Y hay gente, hermano, que se regocijan en la ira de los demás. Alabado sea Jesucristo de provocar. Y a veces, hermano, cuando aquí dice que los padres no provoquen, es que no traten de hacer algo donde esa reacción sea el resultado, alabado sea Jesucristo, de lo que el Padre esté haciendo. Alabado sea Jesucristo. Yo creo que no va a haber resultados si los dos están enojados y no está provocándose uno contra otro. Alabado sea el Señor. Y a veces hay hijos que provocan a los padres, puesto que lo aprendieron de los mismos padres, con las mismas astucias a veces de nosotros los padres. Ellos las aprenden y a veces uno reflexiona, alabado sea Jesucristo. Otro pues se enoja más todavía de que aunque yo lo haga, tú no lo vas a hacer. Y en cierta manera estén provocando a los hijos. Pero provocar, hermano, causar un tipo de reacción simplemente de enojo. Con violencia. A veces con violencia, alabado sea Jesucristo. No es necesariamente, no es lo que el apóstol está recomendando aquí entre padres en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Hay padres que si los dejarían, amarrarían a los hijos, o hasta madres que he conocido. Lo han hecho. Y algunos lo han hecho, alabado sea el Señor. Sí. Han cogido a sus hijos, si pudieran ponerle en un sótano por 2 o 3 semanas, como una forma de castigo, lo harían, alabado sea el Señor. Hermano, la disciplina, la enseñanza es algo tan importante, porque no es abuso, alabado sea el Señor. A veces la gente ven, y a veces hay padres cristianos que nuestros comportamientos son más juzgados por los de afuera, 100,000 veces más de que simplemente están en el mundo, como uno dice, juntamente con las tinieblas. Alabado sea el Señor. Pero vemos que las experiencias de algunos hijos, y más si han tenido padres cristianos, es bien frustrante de que ellos en muchas maneras estaban siendo provocados a ira y a veces ni quieren ni saber de Dios, porque lo que el hijo no está mirando ya no es el padre o a la madre, está mirando un monstruo que está entrando a la casa. Alabado sea Jesucristo. No hay regocijo en que papá llegó para la casa o que llegó mamá para la casa. Más bien ellos están siendo provocados a enojos constantemente contra su propio padre. Y a veces esas situaciones se han creado por meses, por años, y no simplemente se pueden arreglarse así de la noche a la mañana. Y no solamente eso, sino que estos hijos o hijas que están siendo provocados a ira, un día ellos serán padres también. Y si ellos no saben, alabado sea Jesucristo, lo que vamos a tocar un poco más adelante, esto es lo que ellos aprenden más que provocar la ira. No hay ningún futuro, alabado sea el Señor. La mujer, ellos van a seguir la misma secuencia, secuencia de los padres. Los padres crearon en los hijos esa ira, porque fíjate que el padre que ama a su hijo lo disciplina por el amor, con amor, pero no es que lo va a coger y como tú estabas diciendo ahorita, lo va
a torturar, como dice aquí, ¿verdad? Amén. Como dice el apóstol aquí, sino que tú lo vas a corregir, lo vas a disciplinar, porque tú lo amas, pero lo vas a hacer en un orden, tanto como dice la palabra de Dios, como lo ha establecido, ¿no? ¿Verdad? En las personas que han estudiado. Podemos ver que en el estudio te enseñan a ti cómo tú tratar un niño desde que nace, desde que el niño nace, tú tienes que como padre ir creando en esa criatura una disciplina poco a poco, esa disciplina, ese amor, David, como tú mencionabas algo bien importante ahorita. Hay muchas culturas que los padres, por lo menos aquí en los Estados Unidos, uno aprende y uno ve tantas cosas, David, de diferentes maneras. Uno ve padres que castigan a los hijos, como tú decías ahorita, o sea, eso es a la brava. No, que aquí yo soy el que mando y esto es así, y el pobre muchacho se va a una esquina, se va a hacer lo que va a hacer, se siente frustrado, se siente perturbado, porque el padre solamente lo único que sabe es imponer con ira, con enojo, pero ese muchacho que va creciendo nunca escucha una palabra de amor, una palabra de cariño, una palabra de comprensión. Entonces nosotros podemos ver también, David, dentro de nuestras sociedades, podemos ver padres que se han dado tanto al estudio, ¿verdad?, de cómo trabajar con sus hijos. Y hemos visto, yo por lo menos los otros días tuvimos la oportunidad de ir a la escuela para el nieto mío, y ese muchacho pues ascendió a los honores, a la sociedad de altos honores. O sea, porque hubo una madre, y a veces la gente dice, David, porque esto es bien importante, hay madres solteras que están criando solas a sus hijos, y a veces se dice, porque es una madre soltera, no puede porque le hace falta un hombre. No, eso no es cierto, porque yo conozco de mujeres solteras, David, que han criado a sus hijos con toda educación, con toda disciplina, aquí como dice el mismo a Pablo aquí, ¿verdad? Y yo veía allí jóvenes, David, ese orgullo de la mamá, por lo menos el nieto mío con ese orgullo que él subió a los honores, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado. ¿Por qué? Porque hubo un hijo obediente a su madre, pero hubo una madre, ahí hay una madre ahí que ha sido responsable con la educación de ese hijo, y eso es lo que nos hace falta en este tiempo, David. Padres y madres responsables por la educación de sus hijos y disciplinarlos como se debe de hacer, no excediendo a los límites del humor, de la ira, no, porque hay muchas personas que yo he visto que son de otros países, David, y tienen a sus hijos en sujeción. Los tienen bien disciplinados, da gusto verlo, aún hasta hablando, te respetan aunque uno no sea de la familia. Ellos te dicen señora o señor con esas palabras de respeto, es algo bien bonito. Sigue, David. Amén. Y vemos, ¿verdad? Como la hermana decía, hermanos, que a veces torturar, alabado sea Jesucristo, es una palabra tan grande, porque lo que muchos llaman disciplina, muchos padres dicen, es que y especialmente aquí, hermanos, cuando hablamos de padres, es una palabra plural, la cual incluye también a la mujer, alabado sea Jesucristo. Y es triste la sociedad donde estamos nosotros, que muchos han tenido que correr ese camino de vivir con un padre o escogerle entre el otro, alabado sea Jesucristo. Y a veces por diferentes consecuencias no podemos juzgar mucho en cuanto a por qué ciertas cosas pasaron, pero es triste en su totalidad, porque en sí no es la voluntad del Señor, alabado sea el Señor. Pero en tal ocasión el apóstol habló de otras situaciones en las cuales, pues, mejor no es consistir en vivir con una persona, alabado sea Jesucristo. Y eso lo habla, no es como que si lo está alabando que se haga, alabado sea el Señor, pero al fin nadie está al yugo de servidumbre, alabado sea el Señor. Y dice aquí, ¿verdad? Como la hermana decía, que hay padres que más bien es tortura, porque mucha gente, hermano, piensa que por tortura van a disciplinar a las personas. Piensan que por el abuso van a ayudar a alguien. El problema que tenemos más grande nosotros es que muchos padres, especialmente padres hasta jóvenes, torturan a sus hijos. Alabado sea el Señor. Son tan agresivos, y vemos hasta a veces jóvenes madres que no estuvieron preparadas, o a lo mejor hasta no tienen la ayuda. En cierta manera yo he visto gente cogiendo hijos, retrayándolos contra a veces asientos. Y hablando, Alabado sea la Jesucristo. forma de hablarles también. La forma de hablarles vulgarmente. como que si son hombres, Sí. cuando son niños menores,
y las frustraciones y el duro trato y el reempujo y tirando para acá, para allá. Ujú. Y la tortura que hay, hermano, la tortura no arregla a nadie. Alabado sea Jesucristo. Si fuera así, pudiéramos arreglar hasta lo más dementes en una cárcel. Alabado sea Jesucristo. Puesto que estarían tan y tan asustados que harían lo bueno. La tortura, hermano, no arregla nada. La tortura lo que hace es que complica las cosas y más bien hace las personas rebeldes hacia cualquier tipo de autoridad. Alabado sea Jesucristo. Y ahí hoy en día, hermano, las cosas están tan al revés, que es lo que es tortura. Muchos quieren llamar disciplina, alabado sea el Señor, porque así es el enemigo, mira las cosas al revés. La tortura no arregla a nadie, alabado sea el Señor. El duro trato de una persona no lo endereza. Puede ser que a lo mejor por miedo lo haga bien al frente tuyo, pero va a llegar el día que usted va a saber si eso trabajó o no, alabado sea Jesucristo. Y vemos aquí en el versículo, dice, si no criarlos en disciplina. A veces se disciplina a un niño, pero no se cría bajo esa disciplina. Hay padres que quieren criar a sus hijos, por ejemplo, no fumen, y puede ser que le den las pescosas y cogen un cigarrillo, pero no está criándolos para ellos poder ver ese tipo de enseñanza a través de sus mismos padres. Ujú. Alabado sea el Señor, la madre le dice, te buscas un buen varón, en lo que sea, pero la hija está mirando, caramba, un buen varón, si tú has tenido ya 5 y 6 en menos de un año, alabado sea Jesucristo, y hasta palabras torpes que le dicen a sus propias madres, igualmente como los hijos le dicen a sus propios padres, de todas las de las que han tenido por el lado, a espaldas de la propia madre, alabado sea Jesucristo. O sea que en esta versión lo hice un poquito más claro y noté la diferencia, alabado sea Jesucristo, eso quería mencionarlo que esta Biblia más antigua, de la cual yo sé que usted no va a poder comprarla por ahí, lo quería traer porque se han perdido a veces palabras claves que son necesarias. Dice, sino criarlos en disciplina. Está el que les gusta enseñar, pero como algunos dicen, no lo viven. Y la disciplina que habla la palabra es por cuanto usted también está viviendo lo mismo. Alabado sea Jesucristo. Y a veces hay padres que han cometido errores o han pasado situaciones y deben de entonces explicar, enseñar, porque disciplina significa enseñanza. Alabado sea Jesús. Disciplina no significa ignorar a alguien. En muchos lugares, hermano, lo que es disciplina es usted coger a una persona y aislarlo de las demás gente. Eso técnicamente no es disciplina. Alabado sea Jesucristo. A veces no entiendo el concepto de por qué muchos lugares copian tantas cosas sin meditar de dónde están sacando las cosas. Disciplina es una enseñanza. Alabado sea el Señor, usted lo está educándolo no simplemente entre cosas terrenales, sino cosas bíblicas. Alabado sea el Señor. A veces la gente dice, no, que si los puse en disciplina. Alabado sea el Señor. Y yo he aprendido, hermano, deje que Dios discipline a la gente. Dios hace un buen trabajo en corregir a la gente. Y dice la Biblia que el padre, el hijo que toma, le azota. Alabado sea Jesucristo y lo toma por hijo. Dios puede enderezar a cualquier persona, tanto lo cual Él ha escogido para su gloria y lo va arreglándolo. Alabado sea Jesucristo. No hay ninguna manera humana que usted pueda coger en esta tierra ni con poderes humanos y usted querer arreglar a alguien. Alabado sea Jesucristo ministerialmente. Simplemente exhorta conforme a las Escrituras y enseña la palabra del Señor. El duro trato, los bochornos, no es para arreglar a nadie. Alabado sea Jesucristo. Dios es el que justifica y perdona. Alabado sea el Señor. Y Dios es el que ayuda en la preparación de esa persona. Y a veces sí se cometen pecados, pero dice la Biblia que restaurándolo con espíritu de mansedumbre. Puede hacer que un hermano peque en algo y sea vergonzoso entre ellos, pero puede hacer también que ese pecado, si fuera una vez, él verdaderamente se arrepintió y darle la oportunidad de que entre hermanos él pueda también levantarse a la voz de Jesucristo. Y a veces mucha gente empieza a juzgarle en cuanto a diablo y cosas, y a veces han habido hasta padres que han criado a sus hijos pensándoles que son demonios, que son demonitos pequeños.
A veces, hermanos, las enseñanzas de los muchos lugares, de los púlpitos, muchos padres piensan que de verdad están abofeteando al diablo y ese es su propio hijo que están abofeteando en la cara. Alabado sea Jesús. Hermano, el Evangelio no es algo, Eso es una ignorancia. el Evangelio no es algo, y a veces dicen que si en ciertas cosas, si somos cuerdos nosotros, al mirar lo que estamos haciendo. Alabado sea Jesucristo, y le pido perdón a cualquier persona que haya visto cualquier mal ejemplo, de cualquier persona que a lo mejor ni nunca era del Señor. Alabado sea Jesucristo, pero también nosotros debemos de aprender, y muchas veces tenemos cosas que arreglar y no nos fijamos. Alabado sea el Señor. Pero vemos aquí que dice que criarlos en disciplina. ¿Cómo hijos van a crecer en la disciplina del Señor si aún en el lugar donde se están congregando sus padres hay contiendas? Alabado sea el Señor. ¿Qué tipo de disciplina están aprendiendo ellos? Alabado sea Jesucristo. Y a veces de la frustración de diferentes personas en cuanto a ciertas vestimentas, porque la madre no viste de una manera y la hija está viendo de cómo visten otras personas dentro del mismo lugar y aprendiendo las mismas costumbres que los padres no le están enseñando. Alabado sea Jesucristo. Y en muchos lugares hay a veces tanto cosas que verdaderamente yo creo que cualquier familia, padre, madre, con hijos que quieran criar los cuerdos en alguna manera, de verdad que cogen y más que se llevan los hijos y nos regresan muchas veces para un lugar. Si los padres van a criar a sus hijos en la disciplina del Señor y enseñar el ambiente, alabado sea Jesucristo, para que estos hijos puedan aprender lo que se les está enseñando, y no solamente puedan aprenderlo, sino que puedan decir que mis padres viven lo que hablan. Alabado sea Jesucristo. Se necesita un lugar donde los hijos puedan tener las enseñanzas saludables, enseñanzas acerca de la sana doctrina. Alabado sea el Señor. Hay padres que en su casa pues no quieren discordias grandes. Amén. Alabado sea el Señor. Después van a un lugar de donde se congregan y ven dos personas casi enredándose en un lugar donde se debiera de adorar al Señor. Alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, tenemos tantas situaciones diferentes, pequeñitas, que los padres toman decisiones de que esto no conviene entonces. Alabado sea. Y no debiera de ser así. Es el punto del apóstol y es el punto de la palabra del Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermano, de no ser torpes e ignorantes. Alabado sea Jesucristo, para que así que padres vayan, aún que han salido del mundo, y vengan a la iglesia de Jesucristo, vean lo que es una madre en el Señor, vean lo que es un padre en el Señor, vean de cómo llevan el comportamiento entre dos personas, porque a veces gente que vienen de afuera han perdido totalmente, puestos que han tenido diferentes problemas, la unidad de lo que es dos personas se le han olvidado. Y usted como ejemplo, alabado sea Jesucristo, en su congregación, usted pueda, sin palabras, dice la Biblia, pueda ganarse a estas personas y saber que mientras se pueda arreglar una situación entre dos personas y entre hijos, se haga bien, alabado sea Jesucristo. Y dice aquí, ¿verdad? Sino criarlos en disciplina. Y no solamente en disciplina, sino que dice amonestación del Señor. Siempre teniendo, hermano, el Señor Jesucristo en cuenta. Hay gente que siempre tiene la vara en cuenta o la bofeta en cuenta. Alabado sea Jesucristo. O la pata en cuenta, como uno dice. No, amonestación en el Señor. La palabra dice esto. Alabado sea Jesucristo. La Biblia nos manda a nosotros aunque usted haga sus errores como padre, si los ha hecho, pues sabe que posiblemente sus hijos se lo refuten en alguna manera. Alabado sea Jesucristo. Y en muchas maneras padres cometen errores con sus hijos. Alabado sea el Señor. Pero también nosotros maduramos con nuestros propios hijos. David, alabado sea Jesucristo. hay algo bien interesante en lo que tú estás hablando. Para padres cristianos y no cristianos, lo mejor es una vida llena de ejemplos, como tú estás hablando. Una vida llena de ejemplos, porque si ese hijo va a ver un buen ejemplo en la familia, esa familia esos muchachos, ¿verdad? Crecen saludables, crecen fuertes, como tú estuviste hablando en el programa anterior. Y aparte de ese ejemplo que el padre y la madre le van a dar a sus hijos,
como dije, cristianos o no cristianos, hay algo también que cuando se corrige a los muchachos, cuando los padres disciplinan al muchacho, porque hay ocasiones que el padre tiene que poner cierto carácter para que el hijo sienta el respeto que su padre le está provocando. Y eso no es malo, porque el padre tiene que darse a respetar de sus hijos, pero a la misma vez tiene que corregirlos con el amor. Y si tienes el amor de Dios, mejor todavía, porque si el Señor no está dentro del vínculo familiar, ahí falta una grande ayuda, David. Y hay algo también, aparte del ejemplo, nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, cuando lo estamos disciplinando, nosotros tenemos que enseñarle a ellos el por qué se les está disciplinando. A ti se te está disciplinando por esto y por esto. Porque la disciplina es para arreglar las situaciones que están cogiendo un rumbo equivocado. Para eso es la disciplina. Para que el muchacho pueda saber y entender, estás haciéndolo mal. Tienes que hacerlo de esta manera para que todo te salga bien, porque es el anhelo, el deseo de los padres, que sus hijos triunfen en la vida social, que sus hijos triunfen como cristianos también. Ese es el deseo de nosotros los padres, pero para nosotros lograr esas cosas tenemos que hacerlo bien y hacerle entender a ellos por qué lo están haciendo, para como David decía, para cuando vayan a otros lugares y esos muchachos vean malos ejemplos en otras personas, aún en los mismos padres, ellos puedan caer. Oye, David, qué tremendo es Dios. Amén. Qué tremendo es el Señor. Fíjate, David, cuando estos muchachos ven que los padres, la disciplina que le enseñan, y van a otros lugares y ven cosas diferentes, ellos mismos van a aprender, esto no fue lo que a mí me enseñaron lo correcto, y van a ver ese grupo de personas que están haciendo todo mal, que están actuando mal. Así que nosotros, David, se nos acabó el tiempo. Amén. Estamos contentos, síguete gozando y seguiremos con estos temitas. Y yo sé que van a ser de gran ayuda a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio también. Así que Dios te bendiga y síguete gozando.